Despertar por la mañana con el corazón apesadumbrado, inseguro de lo que nos depara el día, pero con la silenciosa certeza de que Dios nos escucha. El Salmo 17 es más que una simple oración, es el clamor del alma que busca refugio en la justicia divina. David, el salmista, nos revela aquí el poder de hablar a Dios con sinceridad, sin máscaras, sin miedo, pidiendo no solo protección, sino también discernimiento y pureza de corazón. Es una conversación íntima entre el Creador y su Hijo, quien confía en que la verdad y la fe siempre triunfarán sobre el mal. En este video, descubrirás que el Salmo 17 es una poderosa oración matutina, un escudo espiritual capaz de fortalecer tu mente, fe y espíritu ante las injusticias y desafíos de la vida. Nos recuerda que, incluso cuando estamos rodeados de incertidumbre y ataques invisibles, la mirada de Dios está atenta y su mano está lista para protegernos. Lo que hace a este salmo tan especial es que no es solo un clamor de ayuda, sino una declaración de plena confianza en la justicia de Dios, una justicia que nunca falla, que ve lo que los ojos humanos no ven y actúa en el momento perfecto. Si quieres comenzar tus mañanas con mayor fortaleza espiritual, paz interior y protección divina, quédate conmigo hasta el final de este video, porque al final te mostraré la oración del Salmo 17. Suscríbete al canal para recibir más mensajes inspiradores y dejar que esta palabra toque profundamente tu corazón. El Salmo 17 es una oración del alma que busca refugio en Dios. Nos conduce a uno de los momentos más profundos e íntimos de este texto sagrado, el clamor de los justos, la voz que Dios escucha aquí. David se presenta ante el Señor no con palabras ensayadas ni discursos religiosos, sino con la vulnerabilidad de quien sabe que solo Dios puede juzgar el corazón con verdad. No busca convencer al mundo de su inocencia, solo busca ser escuchado por el Padre, quien ve lo que nadie más ve. El Salmo comienza con una petición que lleva el peso de la sinceridad. Escucha, oh Señor, mi justa causa. Está atento a mi clamor, presta oído a mi oración, que no proviene de labios engañosos. Salmo 17:1. Estas palabras revelan algo poderoso. David comprende que la verdadera oración no nace de la apariencia, sino de la integridad. Es la oración que brota de un corazón quebrantado, de un espíritu que reconoce sus limitaciones pero confía en el carácter justo de Dios. Y es precisamente esta oración la que conmueve al cielo. ¿Cuántas veces te has sentido agraviado? ¿Cuántas veces tu corazón ha clamado en silencio, mientras parecía que el mundo a tu alrededor no entendía? David también conoció este dolor. Enfrentó traición, persecución y momentos en los que todo indicaba que Dios había guardado silencio. Pero aún así, eligió orar. No huyó, no murmuró, no se rindió, se presentó ante el Señor y clamó por justicia. Esta es la marca del justo, no el que nunca sufre, sino el que, en medio del dolor, sigue hablando con Dios. El clamor del justo es una oración que nace de dentro. Es ese momento en que te arrodillas y sientes que las palabras son insuficientes para lo que tu corazón lleva. Es cuando te das cuenta de que no tienes control y que la única salida es confiar. David sabía que la verdadera victoria no llegaría por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la fe. No pidió venganza, pidió justicia. Y hay una gran diferencia entre estas dos palabras. La venganza nace del orgullo, la justicia, de la confianza en Dios. Cuando David dice, examina mi corazón, visítame de noche, examíname, y no hallarás en mí ningún mal propósito. Salmo 17:3 declara algo extraordinario, abre completamente su corazón a Dios. Se hace vulnerable, permitiendo que el Señor vea lo más profundo de su alma. Es una entrega total, sin reservas, sin máscaras. Y es esta entrega la que Dios busca en cada uno de nosotros, no la perfección, sino la transparencia. ¿Con qué frecuencia intentamos mostrarle a Dios solo nuestra faceta aceptable? ¿Con qué frecuencia ocultamos nuestras heridas, nuestras dudas, nuestros miedos, pensando que Él se alejaría si viera quiénes somos realmente? El Salmo 17 nos recuerda que el Padre no rechaza un corazón sincero. Al contrario, se acerca. Escucha. Acoge. Cuando los justos claman, aunque su voz sea débil, el sonido llega a los oídos del Altísimo. Por eso, en tiempos de aflicción, lo mejor que podemos hacer es orar con sinceridad. La oración no es un ritual, es una relación. Es donde el alma encuentra descanso y el corazón sana. El Salmo 17 te invita, en las primeras horas del día, a presentarte ante Dios tal como estás, cansado, esperanzado, inseguro, agradecido, y simplemente hablar. Habla con sinceridad. Porque a Dios no le interesan las palabras bonitas, sino los corazones auténticos. El clamor de los justos es poderoso porque surge de la fe y la confianza en un Dios que ve más allá de las apariencias. Quizás llevas mucho tiempo orando y aún no has visto respuestas. Quizás las circunstancias te parezcan contrarias y te preguntes si el cielo realmente te escucha. Pero recuerda, David también esperó. Y mientras esperaba,
nunca dejó de hablar con el Señor. Sabía que incluso cuando Dios parece estar en silencio, está obrando. La fe que sustenta el clamor de los justos no depende de resultados inmediatos. Es la fe que cree que Dios actúa en lo invisible. Es comprender que, incluso cuando las puertas están cerradas, Él sigue siendo el Dios de las promesas. Los justos claman porque saben que el oído de Dios está cerca y su corazón siempre está atento al clamor de su pueblo. Y hay un detalle muy especial en este salmo: David no solo pide a Dios que lo escuche, sino que también declara que sus labios no son engañosos. Quiere que su oración sea pura, sin segundas intenciones. Esto nos enseña algo esencial: el poder de la oración no reside solo en lo que pedimos, sino en la pureza con la que lo pedimos. Cuando nuestras intenciones son sinceras, el cielo se mueve. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando buscamos a Dios con un corazón recto, Él nos defiende en las situaciones más difíciles. Cuando las palabras humanas no bastan, la sinceridad del alma habla por nosotros. Y aunque nadie más entienda lo que estás experimentando, Dios sí lo entiende. Él conoce las lágrimas que no puedes contener, el dolor que intentas ocultar, los miedos que nadie ve. Él escucha la oración silenciosa, el clamor del corazón sin emitir sonido alguno. Por eso el Salmo 17 es tan poderoso para las mañanas. Porque nos recuerda que antes de enfrentarnos al mundo, primero debemos hablar con Dios. Es en la oración que los justos encuentran dirección, fuerza y valentía. Es allí, en la presencia del Todopoderoso, que el alma cansada se renueva y el corazón herido encuentra consuelo. Hoy, quizás estés pasando por algo que te parece injusto, una palabra dura, una pérdida, una puerta cerrada. Quizás te malinterpreten, te juzguen o incluso te olviden. Pero recuerda esto: Dios ve lo que otros no ven. Y cuando clamas con sinceridad, Él te defiende. Él es el juez justo que nunca falla, el Padre que escucha y responde a su tiempo. David no salió de la presencia de Dios de la misma manera que entró. Su clamor lo transformó. Y eso es lo que sucede cuando oras con verdad. Dios no solo cambia las circunstancias, sino que te cambia a ti. Te da paz en medio de la espera, discernimiento ante la duda y fortaleza cuando todo parece desmoronarse. Así que, al orar por la mañana, recuerda a David. Habla con Dios con la misma sinceridad. Cuéntale lo que te aflige, lo que te preocupa, lo que te inspira. No temas exponerte ante Él. El Señor no rechaza el clamor de los justos. Él escucha. Él actúa. Él responde, y es en este diálogo silencioso entre lo humano y lo divino donde florece la verdadera fe. Porque quienes confían en Dios no desesperan, sino que esperan. Esperan con fe, con paciencia y con un corazón firme, seguros de que el mismo Dios que escuchó a David sigue escuchándolos a ustedes, cada día. Una vez que entendemos que Dios escucha el clamor de los justos y responde a los corazones sinceros, somos conducidos a una de las verdades más reconfortantes del Salmo 17. Protección divina en tiempos de injusticia. David, quien una vez se presentó ante Dios con un corazón recto, ahora encuentra refugio en las manos del Señor en medio de las persecuciones y pruebas que enfrentó. Sabía que el mundo que lo rodeaba podía ser cruel, que la gente podía traicionar, tergiversar las palabras y hacer acusaciones falsas, pero también sabía que había un Dios que lo veía todo, un Dios que protege, custodia e imparte justicia en su tiempo. El versículo 8 es uno de los versículos más bellos y simbólicos de este salmo: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En esta oración, David expresa una confianza profunda, casi infantil, en la protección de Dios. La niña de sus ojos representa algo extremadamente precioso, sensible y protegido. Es la pupila, la parte más delicada y vital de la visión. Al usar esta metáfora, David dice: Señor, cuídame como quien cuida lo que más aprecia. Y así es exactamente como Dios nos cuida, con amor, cuidado y atención constantes. Cuando las injusticias de la vida nos golpean, la tendencia humana es reaccionar, defendernos y demostrar nuestro valor. Pero David elige un camino diferente: confía su defensa a Dios. Entiende que la protección del Todopoderoso es más eficaz que cualquier argumento, que el escudo espiritual es más poderoso que cualquier palabra humana. No niega el dolor de ser agraviado, pero elige confiar en que la justicia divina es más perfecta que cualquier tribunal terrenal. Esta lección es especialmente necesaria hoy. Vivimos en tiempos en los que la verdad a menudo se distorsiona, en los que se juzga a las personas sin ser escuchadas, en los que el corazón humano se pone a prueba con la indiferencia y la malicia. ¿Cuántas veces te has sentido herido por algo que se dijo de ti? ¿Cuántas veces has sido malinterpretado, acusado injustamente o has visto a alguien recibir el reconocimiento que merecías? En estos momentos, el Salmo 17 nos habla directamente al alma, porque nos enseña que Dios ve lo que el mundo ignora. La injusticia humana es limitada, pero la protección de Dios es infinita.
Cuando David clama a Dios que lo guarde bajo su sombra, pide permanecer en un lugar de seguridad espiritual, un refugio donde el mal no pueda penetrar. Esta imagen de alas divinas aparece varias veces en la Biblia, siempre asociada al amor y la presencia constante de Dios. Es el mismo símbolo que Jesús usa cuando se lamenta por Jerusalén, diciendo, «¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Mateo 23:37, bajo las alas de Dios, hay paz. Y esta paz no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que Él está con nosotros. Aun cuando la tormenta arrecia, aun cuando se alzan voces de crítica y mentira, hay un refugio espiritual al que el enemigo no puede llegar. Es allí donde descansan los justos. Es allí donde el corazón cansado encuentra fuerzas para seguir adelante, pero confiar en esta protección requiere fe. Porque Dios no siempre elimina la injusticia de inmediato, a menudo nos enseña a afrontarla con sabiduría. David no se libró de las persecuciones de Saúl, pero Dios lo sostuvo en cada una de ellas. El Señor no impidió la calumnia, sino que lo protegió de la destrucción. Y esto demuestra algo esencial: la protección divina no es la ausencia de batalla, sino la presencia de Dios en medio de ella. Quizás hoy te enfrentes a algún tipo de injusticia, en el trabajo, en una relación, por algo que alguien hizo o dijo sobre ti. Quizás te hayas esforzado por hacer el bien, pero recibiste mal a cambio. Quizás te sientas olvidado mientras otros siguen adelante. Pero el Salmo 17 te recuerda, Dios observa. Y cuando ve, actúa. El mal puede parecer prevalecer por un tiempo, pero el Señor nunca abandona a quienes confían en Él. La justicia de Dios tiene su propio ritmo, y su protección tiene un propósito. A veces, el Señor nos permite atravesar ciertas situaciones para moldearnos, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender más de Él que de las personas. David no se habría convertido en el hombre conforme al corazón de Dios si no hubiera enfrentado desamparos, rechazos y traiciones. Fue en el silencio de las noches de persecución que aprendió a orar, a descansar y a reconocer el valor de la presencia de Dios, y aquí reside una verdad transformadora: la protección de Dios no solo te guarda, sino que te prepara. Mientras te protege de lo que podría destruirte, también te fortalece para lo que está por venir. Hay una obra realizándose en ti, una madurez espiritual que solo llega cuando aprendemos a confiar incluso sin comprender. Así que cuando sientas que tus fuerzas se acaban, recuerda las palabras de David: guárdame como a la niña de tus ojos. Esta oración es un recordatorio de lo valioso que eres para Dios. Él te conoce por tu nombre, te llama con amor y no permite que nada escape a tu control. El mismo Dios que sostuvo a David frente a sus enemigos es el mismo Dios que te sostiene hoy, y es en este punto que la fe se convierte en una elección. Elegir creer que Dios es justo incluso cuando el mundo no lo es. Elegir descansar bajo sus alas en lugar de buscar venganza. Elegir permanecer fiel a la verdad incluso cuando parezca costosa. Estas decisiones silenciosas moldean tu carácter espiritual y te acercan al corazón de Dios. Antes de continuar, si te está gustando el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. La injusticia puede retrasar el reconocimiento humano, pero nunca impide el propósito divino. El tiempo de Dios es preciso. Y mientras Él obra, recibes protección, no solo física, sino espiritual. La protección divina también es un escudo contra el desánimo, contra la pérdida de fe y contra el deseo de rendirse. El Salmo 17 es, por tanto, un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, los justos nunca están solos. Cuando el enemigo te rodea, Dios te rodea con su amor. Cuando se alzan las voces de acusación, el Señor habla por ti. Cuando el miedo intenta dominarte, el Espíritu Santo te reviste de paz. Y es esta presencia la que marca la diferencia. David termina esta parte del Salmo con confianza, diciendo que sus enemigos lo rodeaban, pero él se mantuvo firme porque sabía en quién estaba su seguridad. Esta firmeza proviene de una fe probada, de una relación íntima con Dios. Es la misma clase de fe que puedes cultivar hoy, una fe que no depende de lo que ven los ojos, sino de lo que cree el corazón. Cuando decides ponerte bajo las alas del Señor, declaras que confías en su protección más que en tus propias defensas. Y esta entrega tiene poder. Porque la presencia de Dios es el escudo más grande que cualquiera puede tener. Él no solo te libera, sino que te transforma y te enseña a ver la vida con los ojos de la fe. Así que, cuando el día sea difícil y las injusticias intenten robarte la paz, recuerda, hay un refugio seguro esperándote. No luches solo. Acude a Dios y repite con fe las palabras de David: guárdame como a la niña de tus ojos. Porque quienes son guardados por Dios pueden afrontar cualquier batalla, sabiendo que están rodeados por la presencia del Altísimo. Bajo sus alas, estás a salvo.
Aun cuando el mundo no es justo, Dios lo es. Aun cuando el dolor grita, la gracia susurra. Y es en esta voz apacible y delicada del espíritu que el alma encuentra descanso, incluso en las batallas más silenciosas y difíciles. Llegamos ahora a uno de los puntos más profundos y transformadores del Salmo 17, la justicia de Dios y el tiempo perfecto en que se cumple. A lo largo de este salmo, David no solo pide protección y refugio, sino que también declara su confianza en la justicia divina, una justicia que nunca falla, nunca se demora y nunca actúa por emociones humanas. Sabía que, aunque el mundo pueda ser injusto, Dios nunca es. Y es precisamente esta fe inquebrantable la que lo sostiene hasta el final. El versículo 15 es la culminación de esta confianza. Pero yo veré tu rostro en justicia, cuando despierte, estaré satisfecho a tu semejanza. Estas palabras revelan una profunda comprensión espiritual. David entiende que la verdadera justicia no es solo ver caer a los enemigos, sino estar en comunión con Dios, conocer su carácter y descansar en su voluntad. Él se da cuenta de que la mayor recompensa no es la victoria inmediata, sino la paz de quienes confían en el tiempo del Señor, y esta es una de las lecciones más desafiantes de la vida espiritual, esperar el tiempo de Dios sin perder la fe, en un mundo donde todo es instantáneo. Respuestas rápidas, resultados inmediatos, recompensas visibles, esperar se ha vuelto doloroso. Queremos que se haga justicia ahora, queremos entender los porqués, queremos que todo tenga sentido. Pero Dios obra de otra manera. No se apresura, pero tampoco llega tarde. Su tiempo es el tiempo de la perfección, y su justicia, aunque silenciosa, es infalible. David sabía lo que significaba esperar. Fue ungido rey siendo aún un joven pastor, pero tardó años en cumplirse esa promesa. Durante ese tiempo, fue perseguido, agraviado y probado innumerables veces. Sin embargo, nunca dejó de confiar. Comprendió que el tiempo de espera no era un castigo, sino una preparación. Cada abandono, cada lágrima, cada silencio de Dios moldearon su carácter y lo hicieron más fuerte, más sabio y más cercano al Señor, y lo mismo nos sucede a nosotros. A menudo, pedimos la justicia de Dios, pero lo primero que recibimos es silencio. Este silencio, sin embargo, no es ausencia, sino enseñanza. Es la manera en que Dios nos hace madurar, enseñándonos a ver más allá de las apariencias y a ver lo que realmente importa. La justicia divina comienza en nosotros, transformando nuestros corazones antes de transformar nuestras circunstancias. ¿Has notado alguna vez que algunas de las mayores bendiciones de tu vida llegaron tras largos periodos de espera? Que los momentos en que parecía que Dios estaba distante eran en realidad los momentos en que Él estaba trabajando con más ahínco por ti. La justicia de Dios obra así, invisiblemente, en el momento oportuno, de la manera perfecta. No depende de nuestra prisa, sino de su sabiduría. Cuando David escribe este salmo, está rodeado de enemigos, calumnias e injusticias, pero decide no tomar cartas en el asunto. Lo entrega todo a Dios. Y esto es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer, confiar sin ver. Él entiende que la justicia humana es limitada, pero la de Dios es eterna. La nuestra suele confundirse con el orgullo y la venganza, la de Dios, con la misericordia y la restauración. Él no solo castiga el mal, redime, corrige y transforma. Hay momentos en que miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren? Esta pregunta ha resonado durante siglos. David la hizo. Job la hizo. Los profetas la hicieron. Pero cada vez, Dios respondió con la misma verdad: el fin de los impíos es fugaz, pero la recompensa de los justos es eterna. Puede parecer que el mal prevalece, pero solo por un tiempo. La justicia de Dios no se apresura en su respuesta, se manifiesta cuando el corazón está dispuesto a comprender su propósito, y es en este punto que aprendemos la diferencia entre justicia y venganza. La venganza busca aliviar el dolor, la justicia divina busca restaurar el orden. La venganza busca demostrar algo, la justicia de Dios busca sanar. Cuando esperamos el tiempo del Señor, nos liberamos de la necesidad de tener la razón y comenzamos a desear solo la paz. Esta es la gran transformación que se produce en el alma de quien verdaderamente confía en Dios. Quizás estés pasando por un momento similar, orando durante mucho tiempo, sin respuestas. Pidiendo justicia, pero viendo que sucede lo contrario. Las puertas permanecen cerradas, la gente no reconoce tus esfuerzos y tu corazón empieza a cansarse, pero recuerda, el mismo Dios que estuvo con David en el desierto está contigo ahora. Él ve lo que otros no ven. Él escucha lo que otros no ven. Y actúa cuando todo parece perdido. Hay una promesa silenciosa en cada oración sincera. Cada lágrima que cae es una semilla de fe plantada en la tierra del tiempo. Y a su debido tiempo, Dios producirá el fruto de su justicia, quizás no de la forma que imaginaste, ni cuando esperabas, pero de una manera que te hará entender que todo valió la pena.
David termina el Salmo diciendo que se sentirá satisfecho al contemplar el rostro de Dios. Esta es la esencia de la verdadera justicia, estar tan cerca del Señor que nada más importa. Cuando llegamos a este punto, la injusticia del mundo ya no nos duele de la misma manera, porque hemos descubierto algo mayor, la paz que viene de confiar en un Dios que nunca se equivoca. La justicia de Dios no es solo el ajuste de las circunstancias, es el realineamiento del alma. Ella te enseña a perdonar sin olvidar la lección, te enseña a seguir orando incluso cuando no entiendes. Ella te enseña que el tiempo de espera es el tiempo de la transformación. David esperó años para ver cumplida la promesa, pero cuando finalmente se convirtió en rey, estaba preparado, no solo para reinar, sino para gobernar con un corazón conforme al de Dios. Y ese es el propósito de toda espera, prepararnos para lo que pedimos. El tiempo de Dios nunca es una demora, es una construcción. Mientras oras, Él alinea caminos. Mientras lloras, Él prepara consuelo. Cuando sufres injusticias, Él escribe un nuevo capítulo, un capítulo en el que la justicia no solo se imparte, sino que se revela gloriosamente. Así que si hoy sientes que has esperado demasiado, recuerda que David también esperó. Recuerde, José esperó años en prisión antes de ver su sueño hecho realidad. Recuerde, Jesús esperó 30 años para comenzar el ministerio que cambiaría el mundo. Y todos tenían algo en común, confiaban en el tiempo de Dios, porque al final, la justicia del Señor no solo equilibra la balanza, revela amor, y cuando llega ese momento, todo cobra sentido. El dolor cobra sentido, la espera cobra sentido y el corazón encuentra descanso, confianza. El Dios que prometió es fiel para cumplir, y cuando llegue su hora, y siempre llega, veréis que la justicia divina es más bella que cualquier respuesta apresurada, más poderosa que cualquier venganza y más perfecta que cualquier plan humano. Y como David, tú también podrás decir, pero yo veré tu rostro en justicia. Cuando despierte, estaré satisfecho a tu semejanza. Ahora te lo voy a mostrar. Aplicación práctica del Salmo 17, orar con el corazón y vivir bajo la protección y la justicia de Dios. Hasta ahora, hemos reflexionado sobre el clamor de los justos, la protección divina y la acción de Dios en las batallas y las injusticias. Ahora es el momento de aplicar todo esto a la vida diaria, transformar el Salmo en una experiencia viva, una oración que fortalezca la fe y renueve el espíritu cada mañana. Cuando David oró el Salmo 17, no solo recitaba palabras sagradas. Estaba desahogando su alma ante Dios. Oró con verdad, con emoción y con confianza. Y así es como debemos vivir este salmo hoy, no como un texto lejano, sino como un diálogo personal con el Creador. La oración del Salmo 17 es una oración de entrega, pero también de discernimiento. Nos enseña que hablar con Dios es más que pedir, es abrir nuestro corazón para ser transformado. Es permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestras intenciones ocultas, revele lo que necesita cambiar y renueve lo que está cansado. Es mirar dentro de nosotros y decir, Señor, examina mi corazón. Ve si hay en mí algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En la práctica, esto significa empezar el día con el mismo espíritu que David. Antes de revisar mensajes, antes de preocuparse por las tareas, antes siquiera de pensar en las presiones del día, tómate unos minutos para ponerte delante de Dios. Oremos el Salmo 17 con calma, respirando cada palabra, dejándola hablar a nuestro alma. Cuando dices, escucha, oh Señor, mi justa causa, considera mi clamor. Reconoce que Dios te escucha de verdad. No es una oración tirada al viento, sino una conversación viva con aquel que creó el universo, pero a quien también le importa cómo te sientes. Cuando dices, pon a prueba mi corazón, visítame de noche, permítele entrar en los lugares más profundos de tu mente, donde habitan dudas, miedos y recuerdos que preferirías olvidar. Y cuando llegues al versículo 8, repite, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Imagínate abrazado por Dios, protegido, amado, seguro. Orar el Salmo 17 es declarar que tu seguridad no reside en lo que el mundo ofrece, sino en el cuidado de Dios. Es un recordatorio diario de que, incluso cuando todo parece incierto, hay una presencia invisible que te rodea y te guía. Esta oración también es una manera de realinear el corazón con la voluntad de Dios. A menudo, la injusticia o el dolor endurecen el corazón. Queremos respuestas rápidas, que la gente reconozca lo que hemos hecho, que las malas acciones se corrijan de inmediato. Pero el Salmo 17 nos enseña a buscar algo más profundo, la paz que proviene de saber que Dios tiene el control, incluso cuando el mundo parece estar fuera de control. En la vida práctica, esto se traduce en actitudes de fe. Cuando alguien te ofende, elige responder con serenidad, sabiendo que Dios es tu defensor. Cuando algo no sale como esperabas, elige confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Cuando el miedo quiera apoderarse de nosotros, repita, Señor, confío en tu justicia y en tu protección. Estas pequeñas decisiones diarias son, en realidad, grandes actos de fe.
Le muestran a Dios que no solo lees su palabra, sino que la vives. Y vivir el Salmo 17 es precisamente eso, transformar la oración en acción. Otro aspecto poderoso de esta aplicación es la consistencia. No reces el Salmo 17 solo cuando las cosas se ponen difíciles. Reza también en días tranquilos, en días normales, en días de paz interior. Porque es en nuestra vida diaria donde nuestra relación con Dios se profundiza. La oración constante crea una intimidad con el Señor que ninguna tormenta puede sacudir. Cuando aprendes a buscar su presencia cada día, aunque sea por unos minutos, tu alma se fortalece. Y cuando llegue el mal día, y siempre llega, no te dejarás vencer fácilmente. El Salmo 17 es también una invitación a la sinceridad. En tu oración, habla con Dios como lo harías con un amigo. Di lo que sientes, sin miedo, sin filtros. Si estás cansado, dilo. Si estás enojado, dilo. Si tienes dudas, dilo. A Dios no le ofende tu verdad, se regocija cuando le hablas con el corazón. Fue esta transparencia la que le valió a David el título de un hombre conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero era auténtico, y la autenticidad es una de las mayores manifestaciones de la fe. Cuando te muestras completo ante Dios, Él se revela completo a ti. Esta es la esencia de orar con el Salmo 17, una conversación en la que tú eres real y Dios se muestra real también. Con el tiempo, comenzarás a notar que esta oración transforma la forma en que ves la vida. Las injusticias seguirán existiendo, pero ya no tendrán el mismo peso. Las dificultades seguirán surgiendo, pero no te harán rendirte. Las batallas continuarán, pero sabrás que no luchas solo, porque quienes oran sinceramente comienzan a ver la mano de Dios en los detalles, en las pequeñas victorias, en las respuestas inesperadas, en la fuerza que surge cuando todo parece perdido. Y esto es exactamente lo que experimentó David. Comenzó el Salmo 17 clamando justicia y terminó declarando que se conformaría con contemplar el rostro de Dios. Esto demuestra que la oración transforma a la persona que ora más que la situación. Transforma el alma antes de transformar el mundo que la rodea. Al decir esta oración matutina, que sea más que palabras, que sea un encuentro. Cierra los ojos, respira hondo e imagínate ante Dios, con el corazón abierto. Entrégale tus miedos, tus esperanzas y tus sueños. Pídele no solo que te proteja, sino que te enseñe a ver la vida a través de sus ojos, y después de orar, sigue tu día en paz, sabiendo que el mismo Dios que escuchó a David también te escuchó a ti. Orar con el Salmo 17 es aprender a vivir en equilibrio entre la fe y la paciencia, entre la valentía y la entrega. Es caminar cada día con la certeza de que, aunque el mundo no entienda tu clamor, Dios sí. Aunque la gente no vea tus lágrimas, Dios sí, y aunque la justicia tarde, llegará, porque el tiempo de Dios nunca falla. Así que, cada vez que te sientas solo, agraviado o cansado, vuelve a esta oración. Lee el Salmo 17 en voz alta. Siente el poder de estas palabras resonar en tu alma, deja que el Espíritu Santo renueve tu fe, recuerda quién eres y quién es el Dios que te guarda, y al final de cada oración, dar gracias. Da gracias no solo por las bendiciones visibles, sino también por las invisibles, por las luchas que te fortalecieron, los retrasos que te protegieron y las respuestas que aún están en camino. Porque orar con el Salmo 17 es, ante todo, un acto de confianza. Confía en un Dios que escucha, ve y actúa, confía en un Padre que te guarda como a la niña de sus ojos, confía en un juez que actúa con justicia y amor, y cuando esta confianza se convierte en parte de tu día, te das cuenta de que no hay oración en vano, ni lágrima olvidada, ni silencio desperdiciado, todo tiene un propósito. Todo está en las manos de Dios. Ahora, dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te trajo? Me encantaría saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para formar parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así, no te perderás ningún video y ayudarás a difundir este mensaje. Profundicemos juntos en la palabra de Dios.